Buenos días, hoy es jueves 30 de abril, vamos a acabar el mes siguiendo con nuestro tema de derivadas. Ayer empezamos a ver las primeras reglas de derivación y vimos la función constante y la función potencial, y hoy nos toca los siguientes dos tipos, que serían de la función exponencial y de los logaritmos. Os dejaré al final del vídeo unos ejercicios propuestos y la idea es que esta tarde, si somos capaces de quedar para esa clase virtual, para ese encuentro, pues que los comentemos, ¿vale? Los corrijamos y así también vemos qué tal lo lleváis. El punto en el que estamos en este esquema sigue siendo el mismo. Las reglas de derivación, ¿vale? Es lo que está ahí en amarillo, y todavía nos queda alguna clase más trabajando con estas reglas de derivación. Nos queda por aprender alguna cosilla para, una vez que tenemos nuestras herramientas básicas de saber derivar las funciones elementales, pues luego ser capaces de derivar funciones más complejas, que sean composiciones de funciones elementales. Bueno, en los apuntes, la parte que nos toca ver entonces es esta de aquí, los puntos 2 y 3, dentro de esto de las derivadas de las funciones elementales. Entonces, después de la clase de hoy tendremos ya nuestro kit ultra básico para calcular derivadas, que será sabiendo derivar potencias de x, sabiendo derivar las funciones exponenciales, que es cuando la x está en el exponente, y las funciones logarítmicas, que son pues, logaritmos en base la que sea, o neperiana, o el número neperiano, el número e me refiero, de esa expresión de x. Lo siguiente que nos tocará ya la semana que viene será ver qué pasa cuando tengamos composiciones de estas funciones, porque podemos tener polinomios o podemos tener 1 partido x al cuadrado y cosas de esas. Vale, entonces, las que nos tocan ver hoy. Vamos a empezar con las exponenciales. Os dejo aquí siempre apuntado esto de que cuando tengamos sumas o restas de funciones y haya que hacer esa derivada, tendremos que hacer las derivadas de cada una de esas funciones, de esos trozos. Esto nos va a venir muy bien cuando hablemos de las derivadas de polinomios. De momento no, pero bueno, ya os lo voy dejando para que os suene. Y lo que sí hemos estado utilizando ya en el vídeo de ayer es la segunda propiedad, que es la que está ahí en amarillo, que es qué pasa cuando tengo un número multiplicando una función y quiero hacer la derivada de eso. Pues lo que tenía que hacer era dejar ese número en standby, ¿no? Que yo decía aparcado, y hacer luego la derivada de la función. La función exponencial. Si tenemos el caso general de un número cualquiera a elevado a x, la derivada de esa función es la siguiente. La misma función exponencial multiplicada por el logaritmo neperiano de la base. Entonces, en este ejemplo, que tengo 2 tercios elevado a x, mi función derivada será lo mismo, 2 tercios elevado a x por el neperiano de la base de mi potencia. Pues por el neperiano de 2 tercios. Fin, chupao. Un caso particular de esta función exponencial sería que nuestra base fuera el número e. ¿Qué pasa cuando es el número e? La mecánica es la misma. Lo que tendría que hacer es, vale, mi derivada será la misma potencia por el neperiano de la base. Pero ¿cuánto vale el neperiano del número e? Es 1. Por eso, la derivada de e elevado a x es e elevado a x. Se queda exactamente igual. Cuando el año que viene veáis integración es deshacer la derivada. Básicamente es coger una función derivada y obtener la original, por así decirlo. Pues si yo os diera el año que viene integración, cuando diéramos la integral de e elevado a x, os contaría un chiste malísimo, pero que, no sé, siempre me acuerdo de él, que es que hay un baile de funciones y entonces están coseno de x bailando con x al cuadrado, tal, y está e a la x allí, pobre, pues en una esquina, sin bailar con nadie, sin hablar con nadie. Y entonces se acerca otra función y le dice, oye, e a la x, jolín, venga, no sé, muévete un poco, intégrate. Y e a la x le responde, ¿para qué si da lo mismo? Es un chiste malísimo que a lo mejor ahora no pilláis, pero el sentido es que la derivada de e a la x es e a la x
y cuando queremos hacer el paso contrario, el paso inverso, que será integrar, resulta que la integral de e a la x es e a la x también. Bueno, pequeño inciso chorras, pero no sé. Es que siempre me acuerdo. Total, ¿qué pasa cuando tenemos que hacer la derivada de 3 por e a la x? Pues nuestra función derivada será, ahora aquí tengo este caso, ¿no? Tengo un número multiplicando una función. Mi número es 3, mi función es e a la x. Lo que hacíamos era dejar el número ahí aparcado esperando a la derivada de la función, y la derivada de la función e a la x es e a la x. Por lo tanto, mi derivada es 3e a la x, exactamente igual. Ahora, los logaritmos. Nuestro caso general es este de aquí de arriba. Logaritmo en base a de x. Su derivada es esta. 1 partido x, es decir, el argumento del logaritmo, multiplicado por el neperiano de la base del logaritmo. Se parece un poco a la derivada que acabamos de ver, en el sentido de que nos aparece el neperiano de la base. Antes era la base de nuestra potencia y ahora es la base de nuestro logaritmo. Pero como veis tiene ciertas similitudes. Entonces, el caso general, la derivada del logaritmo en base a de x es 1 partido x por el neperiano de la base. Un caso particular es cuando tengamos un logaritmo neperiano. En este caso tenemos un logaritmo cuya base es el número e. Siguiendo exactamente la misma manera de calcular la derivada, que tendríamos 1 partido por x por el neperiano del número e, pero es que el neperiano de e es 1. Por eso, la derivada nos queda solamente 1 partido por x. Los ejemplos que tenemos aquí, venga. F de x es el logaritmo de x, logaritmo en base 10. Vale, pues su derivada es 1 partido x por el neperiano de la base, que es 10. 1 partido por x, el neperiano de 10. La segunda función que tengo aquí de ejemplo sería 1 medio por el logaritmo en base 3 de x. Este 1 medio es un número multiplicando a esta función. Pues ese 1 medio lo dejo ahí esperando a la derivada del logaritmo en base 3 de x. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo en base 3 de x? Es 1 partido por x por el neperiano de 3, que es la base de mi logaritmo. ¿Vale? No pongo ningún ejemplo de neperiano de x porque, bueno, a ver, ya que estoy. Por ejemplo, supongamos que esto es 4 neperiano de x. Mi función derivada sería el 4 que espera a la derivada del neperiano de x, que es 1 partido por x. Con lo cual esto lo podríamos dejar como 4 partido por x. Bueno, y la otra, es verdad, la otra realmente lo suyo sería dejarla como 1 partido 2x neperiano de 3. Vamos a por los ejercicios. Los que os dejo propuestos son los que están marcados en amarillo. Los demás los voy a ir resolviendo ahora. El primero, tenemos menos 2 por 7 elevado a x. Menos 2 por 7 elevado a x. Su función derivada es menos 2 por... ¿Qué tenía que hacer ahora? Escribir lo mismo por el neperiano de la base. Con lo cual nos queda menos 2 por 7 elevado a x por el neperiano de 7. Ahí no podemos operar nada. Siguiente, el u. Yo no sé si esto es una errata del ejercicio o no, pero no me voy a inventar nada. Si la función f de x es 3 por 2 elevado a pi, todo eso son constantes. No hay ninguna x. 3 es un número, 2 es un número y pi es un número, aunque se escriba de una manera particular, con una letra griega. Pero todo esto son números, con lo cual, son números constantes me refiero, con lo cual su derivada es la derivada de una constante y es 0. Apartado x. Estos todos son del ejercicio 1 del PDF del que está colgado en la página del instituto. ¿Vale? 5 por pi elevado a x. Ahora sí tenemos una función exponencial. Su derivada será, el 5 es una constante que está multiplicando una función. Dejo ahí la constante. Y ahora la derivada de pi elevado a x es pi elevado a x por el neperiano de la base de esa potencia, por el neperiano de pi.
Y se quedaría así, no la puedo operar tampoco, no puedo simplificar esa expresión. ¿Qué pasa con el siguiente, con el apartado I? Aquí tengo algo que, tal y como está escrito, de momento no sabríamos derivar, porque no sabemos hacer derivadas de cocientes. Eso todavía no lo expliqué. Pero resulta que esto lo podemos... Resulta que esto lo podemos escribir de otra manera, aplicando las propiedades de las potencias. Cuando tenemos esto, que es un cociente de potencias que tienen el mismo exponente, resulta que lo podemos escribir de otra manera. Puedo escribirlo como que esto es 2/3 elevado a x. Y ahora ya tengo una función exponencial. Ahora ya puedo hacer la derivada, que será lo mismo 2/3 elevado a x por el neperiano de 2/3. Listo. Apartado Z, e por 2 elevado a pi. De nuevo, no sé si esto es una errata, pero vuelve a ser una función constante, con lo cual su función derivada sería 0. Quiero pensar que a lo mejor es que aquí falta, por ejemplo, un x, y entonces si esto fuera e elevado a x por 2 elevado a pi, esto se convertiría en lo siguiente. Su derivada sería, este 2 elevado a pi es una constante que está multiplicando a la función e elevado a x. Por lo tanto, sería 2 elevado a pi por la derivada de e elevado a x, que es lo mismo, e elevado a x. Bien, apartado AB. En el A, que lo tenéis ahí propuesto, deberéis utilizar las propiedades de las potencias, igual que hice yo en el apartado I, ¿vale? Es la misma filosofía. Apartado AB, 6 por el neperiano de x. La derivada es 6 por la derivada del neperiano de x, que es 1 partido por x, con lo que esto es 6 partido por x. El siguiente sería el AE. F de x es igual a menos 1/2 por el logaritmo de x. Bien, su derivada sería menos 1/2 por... ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Esto era 1 partido x por el neperiano de la base de ese logaritmo. Con lo cual esto, si lo escribiéramos un poquito mejor, esto sería menos 1 partido 2x neperiano de 10. Vale, AF, 2 por el logaritmo en base 3 de x. Su función derivada es 2 por... La derivada del logaritmo en base 3 de x es 1 partido x por el logaritmo neperiano de 3. Con lo que esto lo podríamos escribir así. Y por último, 4 por el logaritmo en base 2 de x. Su función derivada sería 4 por 1 partido x neperiano de 2, que podríamos reescribir un poquito mejor de esta manera. Os recomiendo que a medida que vamos viendo las reglas de derivación os vayáis haciendo vosotros una pequeña tabla de resumen, ¿no? Apuntándoos estas formulillas de pues eso, cómo es cada una de las derivadas, porque así eso os va a servir para tener al lado haciendo los ejercicios y no tener que estar pues todo el rato consultando en el vídeo o en la hoja donde hayáis hecho los ejercicios ese día o en fin, en sitios así, ¿vale? Id haciéndoos unos apuntes recogiendo las derivadas de estas funciones elementales y las cosillas que vamos viendo. Eso os será muy útil no solamente este año, sino también el año que viene, ¿vale? Bueno, pues nada, nos vemos entonces con un poco de suerte esta tarde. Y si no, si ya hemos hablado otra cosa por el foro, pues nada, cuando hayamos quedado. Cuidaos mucho y buen fin de semana.